Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Vemos en este Evangelio una actitud, la de los fariseos, de incredulidad y de maldad. Querían poner a prueba a Jesús. Y esto conecta muy bien con la primera lectura. Hoy se lee en la primera lectura el Génesis, el gran pecado de Caín, que mata a su hermano Abel y que lo mata por envidia y por maldad. Eso mismo ocurrirá con Jesús, que será asesinado por esos mismos motivos, en medio del odio, en medio de la cerrazón de los corazones. Abel es una prefiguración de Jesús, el inocente, que muere a manos del envidioso, a manos del malvado. Y aquí vemos los fariseos cómo van gestando esa animadversión, esa enemistad y esa maldad hacia Jesús. Entonces este evangelio breve del día de hoy nos muestra a estos fariseos que piden una prueba a Jesús, le exigen una prueba para creer en Él. Al hablar de una prueba, están hablando de un signo, es decir, de un milagro, de algo extraordinario. En realidad, Jesús nunca hizo milagros para crear espectáculo. Él no era un showman, Él no era alguien que quería solo llamar la atención. Sus milagros eran signos del amor de Dios. Y no era, y esto es importante, no era la fe la que depende de los milagros, como en este caso. Es decir, no es que si veo milagros tengo fe. No, para Jesús era al revés. Si tú tienes fe, recibirás un milagro del amor de Dios. Es la fe la que provoca los milagros y no los milagros los que provocan la fe. Entonces, aquí Jesús no cae en ese juego, porque Jesús, cuando realizaba curaciones, sanaciones milagrosas, sí eran signos obviamente del poder de Dios, pero sobre todo eran signos del amor de Dios, que ha llegado a sanar, a curar, a transformar, a alimentar, como escuchamos hace 2 días en el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, esta era la dinámica de Jesús, y no simplemente hacer algo llamativo para ser aceptado por los fariseos. No cae en ese cuento. Y entonces, aun a costa de su desprestigio, porque esta negativa de Jesús seguramente le atrajo un desprestigio, tenían ya un pretexto para decir que era un embaucador. Le dijimos que hiciera un signo y no lo hizo. Jesús no se prestó a ese juego, suspiró, y aunque lo criticaran, aunque tuvieran más elementos para juzgarlo, para no creer en él, él no aceptó. Simplemente dice aquí que se embarcó y se fue. Qué coherencia la de Jesús. En cuanto ve la cerrazón de esos corazones de los fariseos, cuando ve que de nada sirve caer en su juego, en su estrategia, en querer complacerlos, simplemente se da la vuelta y se va. Da un profundo suspiro de resignación ante esa cerrazón y se va. Y así también nosotros no debemos jamás caer en esa búsqueda desesperada de aprobación de los demás, que muchas veces sentimos que nos piden demostrar que valemos, demostrar quiénes somos, demostrar que podemos tal o cual cosa. No podemos caer en ese juego, sino más bien ser nosotros mismos y hacer las cosas con pureza de intención, y jamás para llamar la atención, jamás para atraer la aprobación de otros, tenga las consecuencias que tenga. Pidámosle al Señor coherencia y serenidad para siempre ser humildes y dedicarnos a lo nuestro sin importarnos el juicio del prójimo. Que así sea.